cristianas. Y cada vez que decimos el credo, afirmamos nuestra adhesión a esta verdad. Que alaben al Señor todos sus siervos. 89.3 Estrella. Una mesa bien servida, una mesa distinguida, es donde hay productos de Vive. Mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre, muy sabroso y un montón de ricas cosas más. Tenga usted feliz Navidad, que la paz reine en su hogar. Son deseos muy sinceros En las fiestas de fin de año que le da productos de Vive. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, escuche el Evangelio meditado del día, impartido por sacerdotes amigos, y póngalo en práctica en su diario vivir. La cruz es, por tanto, la señal del cristiano. No tanto por llevarla como adorno, sino más bien, amados hermanos, por la aceptación. Pidámosle pues al Señor que podamos comprender su amor, vivir su amor y con su gracia que podamos esforzarnos de poder corresponderle. Radio Estrella. Damos volumen a la palabra de Dios. En horas de la tarde del domingo 20 de noviembre, Día de Cristo Rey, siga nuestras transmisiones. Procesión Intramuros de Jesús de las Palmas, de la Rectoría de San Miguel de Capuchinas, por aniversario de consagración. Velación de Jesús Nazareno de los Milagros, del Santuario del Señor San José, y procesión eucarística de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria. Radio Estrella 89.3 FM y TV Estrella en Facebook. Transmisiones con el apoyo de Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Rinoflux F, recupera tu vida y adiós a la gripe. ECA Electricidad S.A. y Colegio Católico San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los cantos populares más difundidos en nuestro medio es Tú reinarás, que en una de sus estrofas dice: Tú reinarás toda la vida. Trabajaremos con gran fe en realizar y ver cumplida la gran promesa: reinaré. Con esto se expresa el compromiso de cada cristiano para extender el reinado de Cristo a todas las naciones y a todos los tiempos. ¡Que viva Cristo Rey! Esta es Radio Estrella 89.3 FM. Reinarás, es el ritmo que viene solo nuestro fe. 19 horas 37 minutos. que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. El Ministerio de Matrimonios del Grupo de Oración María Auxiliadora presenta el programa Tú eres más fuerte. Entrevistas, testimonios, reflexiones y temas de pareja. Tú eres más fuerte. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Este programa cuenta con el apoyo de Laboratorio Clínico Asunción y Clínica Pulmo Care Kids. Si tus hijos tienen problemas respiratorios, visita Pulmo Care Kids, clínica especializada en enfermedades respiratorias. Estamos ubicados en Centro Médico Renovati Zona 10 y Centro Médico Santa Fe Zona 4 de Misco. Llámanos a los teléfonos 2250-1027 y 2432-8082. La salud y el
bienestar son nuestra misión. Laboratorio Clínico Asunción te ofrece servicios de exámenes de laboratorio a precios especiales. Pregunta por nuestras promociones al 2442-0552 y al WhatsApp 5510-2807. Distribuidora Rodas, llantas y servicios. Contamos para tu automóvil con servicio de llantas nuevas, balanceo y alineación, servicio de cambio de aceite mayor y menor, servicio de frenos, cambio de amortiguadores y todo lo relacionado con el tren delantero, mecánica rápida, baterías y cargas de aire acondicionado. Visítanos en Séptima Avenida 36-09, Zona 8. Teléfono 2471-8270 y WhatsApp 5403-8341. Será un placer servirles. Los esperamos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas, a este su programa Tú Eres Más Fuerte, que el Ministerio de Matrimonios del Grupo de Oración María Auxiliadora tiene preparado para ustedes sábado a sábado. Les invitamos a que se pongan cómodos. En el programa de hoy reflexionaremos sobre el pecado y sus consecuencias. En cabina me acompaña mi amada esposa María Luisa de Díaz y los esposos Menéndez Abadía, Servet y Jesse. Para nosotros es de mucha alegría compartir con ustedes un programa más de radio cuyo objetivo principal es llevar la palabra de Dios a todas las parejas de esposos y familias que reconocen la necesidad de mejorar la relación de pareja y convivencia familiar de la mano de nuestro amado Señor Jesús, porque solo así podremos ser mejores esposos. Quiero compartirles que hemos llegado al programa número 11, en los cuales se han desarrollado temas para reflexionar como esposos, de relación de pareja y de testimonios. Además, les comparto que todos los participantes en el programa Tú Eres Más Fuerte, del Ministerio de Matrimonios del Grupo de Oración María Auxiliadora, somos testigos de cómo el amor de Dios ha cambiado nuestras vidas y de nuestra familia. Nos pueden llamar a los teléfonos de cabina, teléfono 2224-3201, las terminaciones 3202, 3203, o bien pueden comunicarse con nosotros a través de mensajes por el WhatsApp al número 5492 6410. 5492 6410. Le cedo en este momento la palabra a mi amada esposa. ¿Cómo te sientes, mi amor? Pues bien, bendecida, gracias, amor. Buenas noches a todos los radioescuchas que pues están en sus casitas, me imagino, o algunos tal vez todavía en el tráfico. Pues que el Señor los acompañe y quiero decirles que nos sentimos muy bendecidos, como lo decía mi esposo. Pues el Señor ha puesto sus ojos nuevamente en nosotros y estamos acá acompañándolos para lo que ustedes necesiten, y hoy con un tema tan maravilloso que nos traen nuestros amados esposos Jesse y Servet, como lo es las consecuencias del pecado. Interesante tema, ¿no? Pues a veces uno cree en el diario vivir que esto de pecar, pecar y pecar, pues no trae alguna consecuencia en nuestra vida, y lo primero que trae el pecado a nuestra vida es que levantamos un muro entre Dios y entre nosotros, ¿verdad? Entonces perdemos y cortamos esa relación con nuestro Padre Dios, y todo sale mal. Pues de esto nos van a hablar nuestros hermanos, ¿verdad? Y sin más, quiero invitarlos a que nos pongamos en la presencia del Señor. Es muy importante antes de empezar cualquier cosa en nuestra vida, ponernos en las manos del Señor, y si ustedes nos gustan acompañar, pues nos ponemos en tu presencia, Señor, esta noche, primero para darte gracias, Padre Santo, porque tú nos has regalado la vida,
que es un don que viene de tu corazón, del amor que nos tienes. Bendito y alabado sea, Señor. Acompáñanos en esta noche, acompaña a todas esas personas que aún no han llegado a su hogar y a los que se encuentran ya en su hogar, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia y el grande amor que tú les tienes, Padre Santísimo. Ayúdalos en sus necesidades, puesto que tú conoces cómo se encuentran en este momento. Ayúdalos, no los abandones, y a ti, María Santísima, Dulce Virgen María, acompáñalos e intercede en sus necesidades. Así que todo lo hemos pedido en nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues le pedimos también al Espíritu Santo que en este momento sea Él el que nos dé la luz, ¿verdad? Que nos guíe y que guíe a nuestros hermanos para que ellos que traen este mensaje tan maravilloso, ¿verdad?, puedan llegar a sus corazones. Bueno, le damos la bienvenida aquí a los esposos Menéndez, Jesse y Servet. Bienvenidos. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Luisa. Pues muy contentos, al igual que ustedes, por ese llamado del Señor. Nosotros ya en nuestros 17 años de estar sirviendo al Señor estamos luchando por seguir creciendo en Él, porque es de mucha bendición estar en los caminos del Señor. Y pues el tema que tú mencionabas realmente es un tema muy importante para las familias el día de hoy y principalmente para los matrimonios. Así que le dejo la palabra a mi esposa Ana Jessie para que ella empiece a platicarles del tema. Gracias, Servet. Buenas noches a todos los que nos escuchan allá en casa. Pues como les compartía los esposos Luisa y Jorge, hoy tenemos un tema muy interesante que es acerca del pecado y sus consecuencias. Quiero iniciar diciendo que el pecado es la desobediencia a un mandato divino y esa desobediencia se da por la desconfianza en Dios. Quiero leerles en la palabra de Dios en el Génesis 3:8. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Y luego me voy al versículo 11 y dice, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Así es, mis hermanos. Quiero contarles que en este relato podemos leer el pecado como negativa humana a aceptar el proyecto de Dios. Y existe el deseo de ser como Dios y no le creemos que lo que Él realmente busca en nuestra vida es la felicidad. Adán y Eva quisieron alcanzar la felicidad por sus propios medios y no esperaron a que Dios se las concediera como un regalo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Nos ha pasado que buscamos la felicidad por nuestros propios medios y rechazamos el proyecto de Dios en nuestras vidas. Y saben una cosa, hermanos, el pecado provoca en nosotros que se haga insoportable la presencia y la mirada de Dios. De tener a Dios como un amigo, como un padre, con quien se puede pasear y conversar, con confianza se pasa a querer huir de su mirada, como le sucedió a Adán y a Eva. Ellos se escondieron detrás de los arbustos. Además, el pecado nos puede llevar a experimentar nuestra desnudez, esa desnudez física y espiritual. Trastorna nuestra mirada y el modo de cómo nos sentimos mirados. No toleramos la mirada ajena hacia el interior de nuestro corazón. Y esto lo que hace es llevarnos a dañar la relación con Dios y con las otras personas que están a nuestro lado. Hace que no tengamos la valentía de asumir nuestras propias responsabilidades. En el relato que les contaba de Adán y Eva,
se puede ver cómo se echaban la culpa, el hombre a la mujer a la serpiente, porque eso sucede cuando caemos en pecado. No asumimos nuestras responsabilidades. Y es que la desobediencia nos trae consecuencias, nos lleva a no querer aceptar el amor de Dios. Porque saben una cosa, hermanos, el pecado es atractivo, nos atrae. En el momento en que estamos en pecado, nos sentimos alegres, felices, que todo lo podemos, que nada nos importa, pero es una felicidad transitoria, porque luego viene la amargura. Porque eso es el pecado. El pecado de alguna forma nos aniquila al separarnos de Dios. San Agustín nos dice, la persona que está en pecado se aparta de Dios, que es la luz verdadera, se vuelve ciego. Y eso sucede muchas veces con las personas que están en pecado. Están ciegos, no quieren ver que están en un error, que están equivocados. Se les habla, se les dice que corrijan su camino. Más bien se enojan, se molestan. Todavía no sienten la pena, pero ya la llevan consigo. Como el cuerpo muere cuando le falta el alma, así el alma muere cuando pierde a Dios. Y eso sucede cuando estamos en pecado. Vamos matando poco a poco el alma y con el tiempo vamos a experimentar tristeza, angustia, soledad. Y quiero leerles en el Salmo 37:4-9. No tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados. Mis culpas sobrepasan mi cabeza, son un peso superior a mis fuerzas. Mis llagas están podridas y supuran por causa de mi insensatez. Voy encorvado y encogido. Todo el día camino sombrío, tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy agotado, deshecho del todo, porque eso es lo que sucede, hermanos. El pecado nos enferma, nos destruye por dentro, aniquila nuestra alma. Y eso es lo que nos explica en este salmo el salmista. Eso es lo que estaba sufriendo por estar en pecado, porque nos trae maldición y nos ha privado de lo principal de nuestra vida, que es la bendición de Dios. Quiero dejar ahora con ustedes a mi esposo Servet, quien continuará con este interesante tema. Gracias, Ana Yesi. Pues fíjense, hermanos radioyentes, que no es raro que en estos tiempos los matrimonios que están alejados de Dios se sumen la experiencia del pecado. Y muchos matrimonios hoy en día inician enfermos. Después de la boda inician enfermos. Porque muchos miran el sacramento del matrimonio como un rito religioso nada más, que se realiza por costumbre o por tradición o porque si no me caso, ¿qué dirán? Ana Yesi les hablaba de Adán y Eva, y en efecto fue la primera pareja. Al principio recibieron la bendición de Dios. Ellos platicaban con Él y había armonía entre ellos como esposos. Pero luego optaron por el camino distinto que Dios les había señalado. Y escogieron el camino del engaño, el camino del pecado. Y después del gozo y alegría que ellos tenían y esa relación con Dios, se escondieron y estaban enfermos, temblando de miedo. Pero Dios los buscó y en lugar de aniquilarlos, fue misericordioso y les dio una nueva oportunidad. Ya eso es lo que queremos nosotros decirles, que muchas veces, estando alejados de Dios, estando rodeados del mundo que nos incita al pecado, el Señor quiere darnos una nueva oportunidad constantemente y día a día a todos los matrimonios. A muchos matrimonios les sucede lo mismo, que después de las alegrías, la armonía, se introducen en pleitos, incomprensiones, insultos, infidelidades, resentimientos, odios, y pierden la comunicación total con Dios. Y es un matrimonio enfermo. ¿Y sabían ustedes que un matrimonio enfermo se vuelve en una sucursal del infierno? Pero afortunadamente Dios
no deja solo a los matrimonios. Y por eso está este bendito programa que el Señor ha permitido. Siempre los busca. Y si los matrimonios se dejan encontrar por Dios, los libra del miedo, del temor, y los perdona. Y los ayuda a perdonarse y los va a ayudar a reanudar el diálogo entre ustedes nuevamente, porque se había interrumpido por las discordias o el pecado que pudiera reinar en el hogar. Pero lo primero que hay que hacer para que pueda volver a sus matrimonios a la normalidad, realmente es expulsar de sus vidas el pecado. Los adulterios, las borracheras, los odios, las mentiras, los engaños. Pero si el pecado sigue habitando en el hogar, no puede haber bendición, queridos radioyentes. No puede existir la bendición de Dios. El pecado no puede cohabitar con esa bendición. San Pedro, que fue casado, en su primera carta de Pedro, 3:8 les escribió a los cónyuges, a los esposos. Y en la palabra de Dios dice: tengan un mismo pensar y un mismo sentir, sean compasivos, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes. Palabra de Dios. Muchas cosas pueden fallar en nuestra vida y lo platicábamos con Ana Yesi, que muchas cosas que nos suceden como matrimonio en la vida nos pueden dar tristeza, como por ejemplo la situación actual de un hijo enfermo, la situación de que nuestros hijos no logren lo que en algún momento se han trazado como metas. La situación actual de Guatemala nos da tristeza a muchos, la falta de salud que alguno de nosotros podamos tener o de algún familiar cercano. Que no logremos resolver un problema a pesar de nuestro esfuerzo, eso nos da tristeza, nos da dolor. Pero hay una cosa que quizás causa más dolor que lo que yo les mencioné anteriormente. Es el pecado, porque causa mucho dolor. Y si el pecado es sexual, peor, más dolor. ¿Y saben por qué, queridos radioyentes? Porque hay traición, hay mentira, hay engaño. Se pierde la confianza, se separan las familias, se corta la relación entre ellas. Y sobre todo, si el pecado es sexual, en lo espiritual, contiene una mayor severidad. Las iglesias están dañadas, si pertenecen a los grupos se dañan, las personas cercanas están dañadas. La atracción de la carne realmente es fuerte, como decía Ana Yesi, porque el pecado se ve bonito y atrae. Sin embargo, necesitamos luchar contra nosotros mismos. Y por eso quiero pedirle a mi esposa Ana Yesi que nos lea Gálatas 5:19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicerías, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: lo que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues esta cita bíblica es una cita bíblica que nos tiene que poner a reflexionar individualmente y a los matrimonios. Fíjense, hermanos radioyentes, que aunque el pecado es perdonado por Jesucristo, hay consecuencias que considerar. Y lo que uno siembra cosecha, y existen varias consecuencias. Y una de ellas es que el pecado nos roba de Dios, nos roba de su gloria, nos arranca de Dios, nos arranca de su gloria y de su misericordia. Nosotros, como imagen y semejanza de Dios, debemos de glorificar a Dios con toda nuestra mente y todo nuestro cuerpo. Nosotros no diseñamos ni fabricamos nuestros cuerpos, Dios los hizo. Y aún más, nuestro cuerpo y alma han sido sanadas por Jesucristo, por medio de su entrega y crucifixión. Él fue misericordioso y por eso se entregó,
para mostrarnos el verdadero camino de la salvación. Él nos liberó de la esclavitud del pecado y por eso le pertenecemos a Él. El pecado nos roba de Dios, de su gloria, y nos arranca de Dios. Y hoy por hoy, si no caminamos con el Señor, no somos nada. Y por eso, para poder liberarnos de ese pecado, cual sea, debemos de ver a Jesús en el Calvario, que se entregó, fue crucificado y murió por nuestros pecados, por los pecados del mundo, de todos nosotros. Porque hasta el justo peca 7 veces, dice la palabra de Dios. San Pablo lo explica en sus cartas de la siguiente manera. Él decía: Jesús me amó y se entregó por mí. Se entregó por todos mis pecados. Y San Pablo llegó a la conclusión que él debía de morir también. Debía de morir a todo aquello por lo que murió Jesús. Al pecado del orgullo, la avaricia, el mal carácter, las borracheras, las infidelidades, las lujurias, etc. Y llegar a pensar, como pensó San Pablo, nosotros debemos de morir a todo aquello por lo que Jesús murió por nosotros. Ver a Jesús realmente es, en esa cruz, es algo que nos tiene que cuestionar a nosotros y ver todos esos pecados por los que Jesús murió y llevar nuestros pecados a esa cruz. Y pensar como San Pablo: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, porque morimos al pecado. Si estamos realmente con Cristo, echaremos fuera de nuestras vidas al pecado. Por el pecado también se profana el templo de Dios. ¿Y qué es un templo para todos nosotros? Pues un templo es un lugar donde se llevará a cabo la adoración y se ofrecerán alabanzas a Dios. Uno llega a la misa, a escuchar su palabra, a alabarlo, a bendecir al Señor, a escuchar su enseñanza. Y nuestro cuerpo es un templo y es el templo del Espíritu Santo. Entonces, cada acto de pecado inmoral, sexual o de otra índole que nosotros cometemos, estamos insultando nuestra casa, nuestro cuerpo, que también es adoración para Dios. Esto aleja a Jesucristo de nuestras vidas. Estamos en unión con Cristo y nuestros cuerpos son uno con Cristo. Y no digamos con nuestra pareja, somos uno con Cristo. Y Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos con Él. Esto significa que cuando cometemos cualquier pecado grave, nos alejamos de Cristo. Muchísimas gracias, Selved y Jessy, por ese mensaje que estamos hoy tomando en este programa, Tú eres más fuerte. Y antes de irnos a una pausa, quiero agradecerles a los esposos Rodas Mahler, que se comunicaron con nosotros de la zona 8 de San Cristóbal, y también a los esposos Aguilar Menéndez, que nos están escuchando de la zona 4 de Misca. Este es un momento de ir a unos anuncios de nuestros patrocinadores, no sin antes invitarlos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos de cabina de Radio Estrella 2224-3201, 2224-3202, 2224-3203. Llámenos, nosotros queremos pedirle al Señor por cada una de sus necesidades. Y también pueden mandarnos sus mensajes al WhatsApp de Radio Estrella 54 92 64 10, 54 92 64 10. Así es que en estos momentos vamos a un momento especial. Queremos darles un mensaje y después de los patrocinadores.
mucho más fuerte. Usted está en sintonía de su programa Tú eres más fuerte. Ya volvemos. Que me duela la vida, tú eres más fuerte. Protégenos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme espero saciarme de tu vista. Que alaben al Señor todos sus siervos. 89.3 Estrella. ¿Listo para empezar el día? Inícielo con Dios desde tempranito. Con la actitud con la que vamos en la vida, con esa misma actitud vamos a tomar decisiones y vamos a actuar, y las acciones que hagamos van a tener ese toque de esa actitud que tengamos en la vida. Y si desde el principio comenzamos diciendo, bueno, vamos pues en nombre de Dios, un día más porque, oiga, más, no estamos diciendo es un día menos, es un día más. Encárguese usted de multiplicarlo, no de restarlo. Nuevo día, de lunes a viernes a partir de las 6:30 horas, donde podrá encontrar historias de fe, sus alabanzas favoritas y diferentes maneras de agradecerle a Dios por un día más de vida. Radio Estrella, 89.3 FM. En el mes en que celebramos a Jesucristo, Rey del Universo, usted escucha Radio Estrella, que transmite desde el Centro San Pablo en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, para todo el mundo. Damos volumen a la palabra de Dios, Radio Estrella, 89.3. Si tus hijos tienen problemas respiratorios, visita Pulmo Care Kids, clínica especializada en enfermedades respiratorias. Estamos ubicados en Centro Médico Renovati Zona 10 y Centro Médico Santa Fe Zona 4 de Misco. Llámanos a los teléfonos 2250-1027 y 2432-8082. La salud y el bienestar son nuestra misión. Laboratorio Clínico Asunción te ofrece servicios de exámenes de laboratorio a precios especiales. Pregunta por nuestras promociones al 2442-0552 y al WhatsApp 5510-2807. Distribuidora Rodas, llantas y servicios. Contamos para tu automóvil con servicio de llantas nuevas, balanceo y alineación, servicio de cambio de aceite mayor y menor, servicio de frenos, cambio de amortiguadores y todo lo relacionado con el tren delantero, mecánica rápida, baterías y cargas de aire acondicionado. Visítanos en Séptima Avenida 36-09, Zona 8. Teléfono 2471-8270 y WhatsApp 5403-8341. Será un placer servirles. Los esperamos. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Estamos de vuelta con su programa Tú eres más fuerte. Que me duela la vida, tú eres más fuerte. Esta es una cápsula de relación de pareja. El secreto para mantener una relación solo consiste en 2 palabras: no mentir. Estamos de regreso y continuamos con el tema de hoy, el cual nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del pecado.
Para ello les cedemos los micrófonos a los esposos Sebet y Esi. Gracias, Jorgito. Pues hablando de esto, pues es algo bien fuerte y que nos tiene que cuestionar y esperamos que nuestros radioescuchas se cuestionen también, porque decíamos que el pecado trae consecuencias y consecuencias graves. Fíjense que el pecado es autodestructivo. El pecado sexual o de otra índole es un pecado que es contra nuestro propio cuerpo, como dice 1 Corintios 6:18. Destruimos nuestro cuerpo y puede tener consecuencias graves, incluso llegar a producirnos enfermedades que pueden ser mortales. Entristece al Espíritu Santo. Todo lo que no es santo es doloroso para aquel que es perfectamente santo, dice Efesios 4:30. Y todos nos basamos nosotros en las Escrituras, y ahí está. Es un mal contra Dios. No todo pecado es lo mismo. Algunos pecados del Antiguo Testamento requerían incluso la pena de muerte. El pecado sexual es uno de ellos. Y recordarán ustedes a la pecadora que la habían encontrado en adulterio y que iba a ser apedrada, pero que Jesús realmente la rescató. Muchos dicen que el pecado no es un error o una debilidad, sino realmente el pecado es malicia y maldad. Pero el Señor Jesús, en su infinita misericordia, perdona el pecado a través del sacramento de la confesión. Y algo que sí nos debe de cuestionar mucho a todos, porque en el pecado el Señor nos pedirá cuentas. Estar bajo la gracia de Dios no elimina las dolorosas consecuencias del pecado. Y esto lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 4:6, que dice que nadie ofenda a su hermano en el negocio o se aproveche de él. El Señor pedirá cuentas. Dios juzgará que todos se respeten el matrimonio y ninguno manche la ley conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometan adulterio. Y lo podrán encontrar en Hebreos 13:4. Con el pecado se pierde toda alegría y gozo. Todo pecado elimina el gozo de nuestras vidas por sus consecuencias. El gozo y el pecado no pueden habitar juntos en el corazón de las personas. No aparecerá la alegría y el gozo hasta que el pecado se haya eliminado y haya habido un arrepentimiento y confesión. Así que nosotros tenemos que estar, y ahorita viene una época muy linda, la época del Adviento. Y nuestro corazón tiene que estar limpio para poder recibir el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Salvador. Hoy por hoy, los problemas económicos en los hogares, en las familias, es algo muy grave, algo que realmente pone en peligro que los matrimonios continúen. Y fíjense que el pecado nos hace perder recursos económicos. ¿Por qué? Porque el pecado podemos resultar pagando cosas para las cuales no se ha asignado nuestros recursos, por andar en lugares no adecuados, con amistades, bebiendo, fumando, con mujeres u hombres de la vida liberal o fácil, que no respetan su integridad y que nos hacen caer. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 5:10, no sea que extraños devoren tu fortuna y tus economías acaben en la casa de otro. Palabra de Dios. Qué tremendo, hermanos, que realmente nosotros destinemos nuestra economía para situaciones pecaminosas y dejemos sin el alimento, sin el sustento, sin las mejoras de nuestra casa por andar en el pecado. El pecado con el tiempo también va a atormentar nuestra mente
En nuestro cerebro quiero decirles que no existe ningún interruptor o botón que al girarlo nos indique que el pecado está fuera de nuestra mente y se olvide, sobre todo cuando hemos causado daño a terceras personas. Y por eso quiero pedirle a Ana Yesi que nos lea la palabra de Dios en Proverbios 5, 11 al 13. Entonces te lamentarás, viendo cómo se agotaron tus fuerzas y tu salud, y dirás, ¿cómo puedes rechazar las advertencias y despreciar tantos sabios consejos? ¿Por qué no escuché la voz de mis maestros y seguí los consejos de quienes me instruían? Ahora casi soy el último en el pueblo y en la asamblea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque te arrepientas o nos arrepintamos de nuestros pecados, el Señor lo perdonará. Pero lamentablemente, según el daño que hemos causado, puede volver a molestarnos. Y el Señor nos pedirá cuentas de ello. Y esto es algo de no acabar. Arruina tu testimonio ante Dios y ante todos. El pecado puede ser secreto, como decía nuestra hermanita María Luisa al principio, que ponemos una barrera y se va construyendo un gran muro contra el mundo, pero no contra Dios. Y el pecado en secreto se convierte en un escándalo abierto en la iglesia, en tu familia, ya sea que estemos sirviéndole al Señor o no. Pero habrá una multitud a la cual estaremos engañando y habremos destruido nuestro testimonio. A un cónyuge, a unos hijos, a unos padres, a unos parientes políticos, amigos, incluso con su perdón. Y las preguntas vendrán. Por ejemplo, papá, ¿cómo pudiste haberle hecho esto a mi mamá? Amigo, amiga, ¿cómo fuiste capaz de hacerle eso a tu jefe? El pecado no se olvida fácilmente y es posible que nuestro pecado pueda hacer tropezar a alguien y nos expone a la falsa espiritualidad. Podemos ser lobos vestidos de ovejas, aprovechándonos de la iglesia y de los demás. Rompe mucho con otros mandamientos divinos, porque el pecado nos puede llevar a otros pecados. Varios mandatos se rompen en el pecado. Le voy a ceder la palabra a mi esposa Ana Yesi. Así es, como nos decía mi esposo Servet, el pecado nos aleja de Dios. No se conoce el gran daño que los pecados pequeños pueden causar a la vida espiritual. Muchas veces podemos decir, no, si es una mentira piadosa, es envidia de la buena. Pecado es pecado, hermanos. Y el pecado, aun sea pequeño, nos debilita, nos enferma, nos aleja de Dios. El pecado refuerza la inclinación al mal porque empezamos con pequeñas mentiras que poco a poco van volviéndose mentiras más grandes y eso va alejándonos del Señor. Predispone al pecado mortal, nos privan de muchas gracias actuales que podemos obtener de Dios. Impiden así que las virtudes que se vean perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo no se den. Los pecados, aunque sean pocos pecados, aunque sean pequeños, como muchos decían o dicen, no, si son pequeños pecados, sobre todo si son habituales, frenan el crecimiento espiritual y no dejan alcanzar la santidad. Dios nos ha manifestado muy claramente que quiere que seamos plenamente santos, que crezcamos día a día en la vida de su gracia. Lo dice Yahvé en el Antiguo Testamento: sed santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo. Y si nosotros seguimos cometiendo pecado, no vamos a lograr alcanzar esa santidad.
Aún permanezcamos todos los días en la iglesia, rezando nuestro rosario todos los días, estando ante el Santísimo todos los días. Si nosotros no hacemos esa evaluación de conciencia diariamente y vamos eliminando de nosotros esos pecados que ofenden a Dios, no vamos a lograr alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque el pecado nos va a robar el gozo, nos va a robar la confianza en Dios. El que está en pecado, hermanos, ya no cree en Dios. No lo busca, se aleja de Él, lo ve como un enemigo. ¿Pero por qué? Porque sabe que está mal lo que está haciendo, pero no lo quiere aceptar. Trae culpa, apaga el Espíritu de Dios. Trae daño físico, ya lo decía yo en el salmo anterior, el daño que puede causar a nuestro cuerpo y que nos enferma. Y no digamos a nuestra alma. Causa dolor en el alma, rompe el corazón de Dios porque lo aparta de nosotros. Dios se aparta del que está en pecado. ¿Y saben qué es lo peor? Nos hace esclavos. El pecado nos esclaviza y Jesús murió en la cruz para librarnos de los pecados. Murió por nuestros pecados y nosotros al volver al pecado nos volvemos esclavos nuevamente del pecado. Rompe esa amistad y esa comunión con Dios. Y nos produce miedo. Por eso quienes andan en pecado andan buscando dónde esconderse, buscando lugares ocultos donde practicar el pecado, ¿verdad? Porque no quieren ser vistos. Así de que, mis hermanos, ¿cómo vamos a lograr nosotros liberarnos del pecado? Dice el Salmo 32, 3, 4. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía desfallecer. Muchas de nuestras enfermedades tienen su origen en el pecado, hermanos, que nos priva de lo más importante, que es la bendición de Dios. Debemos buscar al Señor en ese sacramento de la reconciliación para lograr día a día nosotros ir logrando ese perdón de Dios, hacer una autoevaluación, una evaluación cada día de cómo ha sido nuestro proceder para poder nosotros realmente lograr estar siempre con el amor de Dios en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Servet y Jessy, por esas palabras y esos mensajes. Los pecados, aunque sean chicos, sobre todo si son habituales, frenan el crecimiento espiritual y no dejan alcanzar la santidad. Después de esta reflexión que nos trajeron los hermanos Servet y Jessy, vamos a una cápsula de la encíclica Amoris Laetitia. La exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia, en el numeral 115 leemos: el amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad que hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias. Permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. Así es, hermanos, hermoso tema el que nos trajeron los esposos Jessy y Servet, que nos invita a reflexionar sobre cómo estamos nosotros en este momento. No simplemente es pecar, como decía al principio, y nada va a pasar porque nadie se entera, porque solo yo lo sé. Pero ¿cómo lo estás viviendo? Dice, el pecado construye un mundo falto de belleza que instintivamente se quiere ocultar. El pecador es lo primero que hace, ¿verdad? Yo pues traigo a mi mente quizá el pecado de la infidelidad, ¿no? Yo he preguntado a veces ¿por qué se esconden? Y se esconden porque saben que están haciendo mal, que están pecando, ¿verdad?
se quieren ocultar a la mirada de Dios y de los hombres. No solo daña la relación de Dios, sino que daña igualmente la relación con las otras personas que están a su lado, a nuestro lado. Hace que uno no tenga la valentía para aceptar nuestra responsabilidad. Ya lo decía Jessie, ¿verdad? El pecador no acepta responsabilidad. El mismo enemigo se encarga de que nosotros nos volvamos no responsables. Y también los esposos Servet y Jessie hablaban del primer pecado como lo fue Adán y Eva, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? El Señor siempre nos busca, porque ya lo decían también ellos, el Señor nos ama. El Señor ama al pecador, sin embargo, odia al pecado, pero nunca nos deja de amar. Él quiere darnos su gracia. Nosotros somos los que nos apartamos de esa gracia. Él está ahí simplemente viéndonos en ese libre albedrío que Él nos da, ¿no? Y en este caso se recuerdan, si ustedes recuerdan el Génesis, donde Adán sabía que había pecado y se escondió. Cuando llega Dios y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Porque él se esconde a los ojos de Dios, porque sabía que había sido infiel al Señor, a su palabra. De tal manera que es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Nosotros nos volvemos necios al Señor y nos escondemos de Él. Hay un momento de nuestra vida que ya no podemos más. Me gustaría en este momento hacerle unas preguntas a los esposos Menéndez. Por ejemplo, no sé si Jessie nos puede ayudar ahí. ¿Cómo me puedo alejar del pecado? Muy bien, Luisa. Pues sí, hay forma de nosotros alejarnos del pecado. Y por eso es muy grande la importancia del examen de conciencia. Fíjense que en la iglesia se habla de que hay muchos santos. Sin embargo, hay muchos santos que no han logrado en algún momento llegar directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento, a través de ese caminar en el Señor, siempre estaban esos pecados pequeños, ¿verdad? De los que yo les hablo, que a veces decimos, no, ese es un pecado pequeño, si no va a pasar nada. Sin embargo, esos pecados pequeños van evitando que nosotros vayamos creciendo en santidad, que nuestro espíritu se vaya fortaleciendo. ¿Y qué debemos hacer? Pues debemos darle la importancia al examen de conciencia, a ese arrepentimiento intenso, a esas obras de penitencia. Debemos nosotros tener ese arrepentimiento constante. Ir a nuestro sacramento de la penitencia tiene tanta importancia para el crecimiento espiritual, porque si nosotros todos los días, al final de la noche, evaluamos nuestro actuar del día, nos vamos a dar cuenta que hemos fallado, porque somos humanos e imperfectos. Pero si nosotros estamos constantemente evaluándonos y vamos descubriendo en qué soy más débil y voy luchando para irme liberando de esa debilidad y fortaleciendo mi espíritu en el amor de Dios, vamos a lograr estar en paz y alcanzar esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Pues hoy nosotros les invitamos a que se acerquen a la penitencia, al sacramento de la confesión, donde Jesús nos espera para librarnos de nuestros pecados, y así también a nuestra Eucaristía, donde es una comunión de amor, donde podemos también obtener esa libertad y ese perdón de los pecados. Gracias, Jessie. Y en nuestro matrimonio, pues ahora los matrimonios en este tiempo, ¿verdad? Están siendo muy atacados por el enemigo. ¿Cómo logro en mi matrimonio estar en paz y alejarme del pecado?
Gracias, Luisa, por la pregunta. Realmente eso lo vamos a vencer con la oración. La oración de los esposos desata un poder sanador inimaginable. Y cuando los esposos oran, deben de orar de rodillas. Y ahí es donde llega el Espíritu Santo. Dios va a invadir nuestros corazones, nos va a sanar, nos va a proteger contra el mal. No hay como una oración en pareja para alejar todo aquello que es maligno y para atraer la bendición de Dios. No hay como una oración de pareja pidiendo a Dios y suplicando que sane nuestros problemas, que aleje de nosotros el pecado. Y eso se logra a través de la llegada del Espíritu Santo. Alguien escribía de que es imposible divorciarse de la esposa o del esposo con la que reza todos los días. Y así porque en medio de ellos va a estar el poder de Dios. Fíjense que también la Virgen María ha sido dejada por Jesús como madre de la Iglesia y madre nuestra, madre de los matrimonios y sobre todo en favor de los matrimonios en problemas. Así que nosotros, aparte de orar juntos, orar en pareja, arrodillados cuando hay realmente mucha problema, debemos acercarnos también a nuestra madre. Y tenemos el rosario, que es realmente algo maravilloso para que recibamos la protección del Señor y la protección de la Virgen María ante las problemáticas, ante el pecado, que hoy por hoy, si no nos preparamos, caemos bajo la esclavitud del pecado, dominado por aquel que ya sabemos que es el enemigo número 1 de Dios. Eso sería, Luisita. Gracias. Gracias, Servet y Jessy. Muchísimas gracias. Ya estamos por finalizar nuestro programa. Muchas gracias a los que nos han escuchado, a esos radioyentes que hoy son fieles, ¿verdad?, al programa Tú Eres Más Fuerte. Esperamos que el tema del día de hoy haya llegado a sus corazones, ¿verdad?, y que esa palabra que hoy han escuchado, ustedes puedan llenar ese vacío que a veces nos pasa como matrimonio, nos alejamos del Señor. Así es que vamos a dar unos avisos. El Ministerio de Matrimonios del Grupo de Oración María Auxiliadora les invita a sus asambleas de los días martes de forma presencial. Las llevamos a cabo en la parroquia San Juan Bosco, Santuario María Auxiliadora. Iniciamos con la misa y la programación de la asamblea empieza a las 20 horas. Así es que muchísimas gracias. También les invitamos a que en familia asistamos a misa. Para fortalecer nuestro matrimonio debemos de estar en constante comunión con el Señor. Y una noticia muy buena que tenemos hoy es que el Ministerio de Matrimonios del Grupo de Oración María Auxiliadora les invita a que puedan agendar para participar en nuestro próximo retiro el 27, 28 y 29 de enero del próximo año. El lema es: Él transforma nuestra agua en vino. Muchas gracias por sintonizarnos a este programa Tú Eres Más Fuerte, ese es su programa. Así es que vamos a hacer nuestra oración y le cedo la palabra a mi esposa. Gracias, amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque hemos escuchado tu voz a través de nuestros hermanos a quien has mandado, Jessy y Servet, que nos has hablado de esas consecuencias del pecado, Señor, que muchas veces nos hacemos sordos a tu voz, puesto que tú nos estás hablando, Señor. Te pido por todas esas personas que en este momento se encuentran en pecado y en el fondo de su corazón, Señor, porque el Espíritu Santo está ahí en el fondo y es nuestra conciencia. A veces escuchamos esa vocecita, Señor, y nos
no queremos escucharla y seguimos en lo mismo, Señor. Te pido que les dé la fuerza, que ellos puedan sentir, Señor, tu presencia, porque, como lo dices, hermoso canto, nosotros nos volvemos fuertes contigo, Señor. Ayúdalos a que puedan volver a ti, Señor. Que ellos puedan escuchar tu voz. María Santísima, dulce, Madre nuestra, Madre de Cristo, te pido por cada uno de los radioyentes, para que tú, María Santísima, estés pendiente siempre de sus necesidades y que tú estés orando a Jesús por ellos. No los abandones, María Santísima. Amén. Damos gracias también a Servet y a Jessy por esa prédica tan maravillosa que nos trajeron. Que Dios los bendiga. Gracias por este programa. Gracias, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Y también le queremos agradecer a Rosanelli Menéndez, que nos saluda desde Residenciales San Antonio, Carretera El Salvador. Muchas gracias por sintonizar Radio Estrella y su programa Tú Eres Más Fuerte. Si tus hijos tienen problemas respiratorios, visita Pulmo Care Kids, clínica especializada en enfermedades respiratorias. Estamos ubicados en Centro Médico Renovati Zona 10 y Centro Médico Santa Fe Zona 4 de Misco. Llámanos a los teléfonos 2250-1027 y 2432-8082. La salud y el bienestar son nuestra misión. Laboratorio Clínico Asunción te ofrece servicios de exámenes de laboratorio a precios especiales. Pregunta por nuestras promociones al 2442-0552 y al WhatsApp 5510-2807. Distribuidora Rodas, llantas y servicios. Contamos para tu automóvil con servicio de llantas nuevas, balanceo y alineación, servicio de cambio de aceite mayor y menor, servicio de frenos, cambio de amortiguadores y todo lo relacionado con el tren delantero, mecánica rápida, baterías y cargas de aire acondicionado. Visítanos en Séptima Avenida 36-09, Zona 8. Teléfono 2471-8270 y WhatsApp 5403-8341. Será un placer servirles. Los esperamos. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. El Ministerio de Matrimonios del Grupo de Oración María Auxiliadora presentó su programa Tú Eres Más Fuerte. Entrevistas, testimonios, reflexiones y temas de familia. Esperamos contar con su sintonía el próximo sábado a las 19 horas. Gracias por escucharnos. Mi enfermedad, mucho más fuerte.